de grasas saludables. Y le pusimos las grasas saludables, cómo benefician nuestro cuerpo. Realmente todos, como decía Carlos, hemos hablado mucho de las grasas y nos han hablado del colesterol, que el colesterol es malo, que definitivamente no podemos comer grasa, y realmente todos fuimos criados como en el concepto de que las grasas realmente no son beneficiosos para nuestro cuerpo. Y existen entonces un gran grupo de grasas que nos van a permitir y nos van a ayudar. Y quiero traer aquí, como recordando un poco, al padre de la medicina, que hace 2500 años, Hipócrates, nos hablaba y realmente tenía razón cuando dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Realmente la alimentación hace parte muy importante, no solamente para crecer, para tener buenas defensas, sino también puede ser parte de una función vital, que es como un fármaco, como una medicina, como lo veremos más adelante. El doctor Ricardo Huavi es un médico pediatra chileno que fue una de las primeras personas que comenzó a trabajar en la década de los 90 sobre el uso de las grasas saludables, especialmente en los niños, y qué beneficio tenían el uso de esas grasas saludables en los niños. Y escribió una frase que la traigo aquí para que ustedes la lean, que me parece muy importante, y dice así: nos desarrollamos en directa relación con nuestro suministro de alimentos. La humanidad ha evolucionado acorde con los cambios en las fuentes de alimentos disponibles. Somos lo que comemos. Realmente es eso. En la medida en que comamos cierto tipo de alimentos, pues nuestro cuerpo se va a empezar a adaptar a ellos, y obviamente algunos pueden generarnos beneficios o algunos probablemente nos pueden generar algún malestar. Desde que comenzamos el desarrollo en el momento de la concepción y durante todo el embarazo, que dura más o menos 270 días, los 9 meses, el bebé, ese niño que se está desarrollando, tiene interacción, y se sabe hoy en día, hay varios estudios que demuestran que ese bebé interactúa con las diferentes moléculas de los alimentos que la mamá está consumiendo. Entonces, es decir, que si la mamá tiene ciertas preferencias de alimentos por los azúcares, por los salados, probablemente el niño, cuando nazca y cuando va a empezar a crecer, va a tener también una afinidad por ese tipo de alimentos. Pero no solamente son los alimentos que le van a generar afinidad y bienestar a ese bebé, sino son los alimentos que la madre va a comer para que ese niño tenga un adecuado desarrollo durante esos 9 meses. Y hoy en día sabemos que durante los siguientes 2 años después de haber nacido, que son el primer año 365 días y en el segundo año 365 días, formamos entonces una gran ventana, una ventana que se llama la ventana de la programación, que decimos los pediatras y los médicos, y que son esos primeros 1000 días en los cuales todos los seres humanos comenzamos entonces a tener esa programación para el desarrollo de un bienestar o el desarrollo de ciertas enfermedades, que son las enfermedades que llamamos enfermedades no transmisibles, es decir, que no son transmisibles por vía sexual, sino que son enfermedades adquiridas básicamente por el estilo de vida. Y hoy en día se sabe que entonces durante esos primeros 1000 días de la vida, nuestro material genético, nuestros genes, van a estar entonces haciendo esa programación que a futuro nos va a dar la posibilidad de que desarrollemos entonces diabetes, síndrome metabólico, obesidad, hipertensión y una gran cantidad de enfermedades que son las enfermedades que están azotando a los seres humanos
a nivel mundial y especialmente en estos últimos 50 años. Esa programación de esos 1000 días entonces nos las da desde el momento de la concepción y los primeros 2 años de nuestra vida, que es muy importante para tener en cuenta entonces que esas ventanas de oportunidades están ligadas entonces con la nutrición. Y sabemos que en el primer año de vida los niños crecen de forma importante, de forma significativa, triplican su peso, crecen aproximadamente unos 20 centímetros más de lo que del nacimiento, tienen un desarrollo cognitivo importantísimo, el desarrollo se crece y hace una gran cantidad de conexiones del desarrollo neurológico durante esos primeros 2 años de la vida, aprende a gatear, aprende a caminar, comienza a hablar, o sea, es muy importante todas las funciones que hace el cerebro, pero todo eso lo hace con una adecuada nutrición. Hace una maduración inmunológica importante. Se sabe hoy en día que los niños recién nacidos son inmaduros inmunológicos y obviamente más predispuestos a tener cierto tipo de infecciones y enfermedades inmunológicas, pero a medida que va creciendo y en la medida que el niño va recibiendo toda la alimentación y toda su nutrición a base de la leche materna, a base obviamente de una buena alimentación guiada por su pediatra, pues obviamente esa maduración inmunológica va a ser la mejor y vamos a tener entonces un niño con un mejor desarrollo para que pueda tener una prevención adecuada de todas esas enfermedades infecciosas. Y la programación metabólica de la que les estoy hablando. Se sabe hoy en día que esos niños que nacen prematuros o niños que nacen de bajo peso tienen un alto riesgo a futuro a desarrollar hipertensión, diabetes, obesidad, por esa desnutrición que tuvieron dentro del embarazo esos bebés y obviamente los va a programar a que sus genes deseen alimentos que probablemente los va a predisponer a que desarrollen esas enfermedades que a futuro son enfermedades crónicas con una alta carga social y con una alta carga, obviamente, para cada una de las personas. Entonces, lo que queremos mostrar es que definitivamente el estilo de vida, el estilo saludable de la vida, el deporte, comer frutas, comer verduras, desde muy pequeños, programan nuestros genes y obviamente nos va a permitir que podamos prender como un switch de la luz, prender esos genes que tenemos guardados desde hace mucho tiempo y que probablemente son los genes de la familia para la hipertensión o los genes para la obesidad o los genes para la diabetes, que ese estilo de vida nos va a permitir entonces que los apaguemos o que los prendamos y nos van a dar la posibilidad de que desarrollemos entonces una cantidad de enfermedades que podemos prevenir solo con el estilo de vida. Y como decía entonces el doctor Wabi, somos lo que comemos, pero también podemos decir que somos lo que no comemos. Y entonces cuando no comemos grasas saludables, cuando no comemos lo suficientes vitaminas, cuando no comemos una gran cantidad de nutrientes, pues probablemente nuestro cuerpo va a quedar con deficiencias y esas deficiencias se van a ver entonces a futuro y con un alto riesgo de comenzar a desencadenar enfermedades. Un gran grupo de científicos y de médicos comenzaron a decir que los alimentos hablan con nuestros genes y obviamente es la forma como la alimentación hoy en día se sabe que nos permite modular o nos permite expresar ciertos genes benéficos o ciertos genes que no son tan benéficos, es decir, el tipo de alimentos que estamos comiendo o que le estamos dando a nuestros niños hace que ellos puedan desarrollar ciertas enfermedades. Y como dice entonces aquí el amigo de Mafalda, Miguelito, ¿qué es la nutrición? Y la nutrición entonces es el proceso por el cual nuestro cuerpo asimila y absorbe todas las sustancias que están en los alimentos y que son necesarias para un adecuado funcionamiento. Y nos tenemos entonces que preguntar qué son los nutrientes. Los nutrientes son todas las sustancias que componen los alimentos que están en nuestra dieta. Y
tenemos que preguntarnos también qué es la dieta. La dieta entonces es el conjunto de alimentos que componen entonces una conducta, un comportamiento de acuerdo al tipo de alimentos que nosotros hemos llevado desde pequeños. Es un hábito, es un modo de vida y obviamente muchos de nosotros relacionamos la dieta con regímenes especiales para bajar de peso, para tratar las enfermedades, obviamente también para modificar los hábitos que estamos llevando de tipo de alimentación. Realmente la dieta es fundamental. Y mire lo que nos dice uno de los grandes científicos que ha trabajado sobre las grasas saludables y sobre la nutrición. La comida es el medicamento más potente que jamás encontrarás, porque causa cambios importantes en tus hormonas, que son unos potentes fármacos, son mucho más potentes que los fármacos. Entonces, definitivamente consumir alimentos saludables y entre esos grasas saludables nos van a permitir que nuestro cuerpo tenga un funcionamiento adecuado. Yo siempre les hago las comparaciones a los niños cuando van a mi consulta y es que si tienen carro, y la gran mayoría me dicen que sí, tenemos carro en la casa, y les pregunto a los niños, obviamente más grandecitos, adolescentes o niños más grandes, que qué necesita el carro para andar. Ellos me dicen gasolina. Y les pregunto, ¿y si tú le echas a tu carro agua, tu carro va a andar? No, no, no puede andar. Lo mismo le pasa a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita una gran cantidad de nutrientes específicos para poder funcionar, para producir la energía, para poder pensar, para poder hacer una gran cantidad de actividades. Y si le damos los alimentos que no son los adecuados, pues probablemente tu cuerpo va a comenzar a tener dificultades, deficiencias que se van a ver en enfermedades o en fatiga, en cansancio, en falta de memoria, trastornos de la conducta que vemos hoy en día en nuestros niños. Y esa dieta tiene que ser siempre completa y equilibrada. ¿Completa de qué? De los tres nutrientes más importantes, que son los macronutrientes que llamamos, que son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y un grupo de micronutrientes, que son los antioxidantes y cofactores. E importantísimo que esa dieta sea equilibrada, que tenga más o menos aproximadamente 30% de la ración diaria de proteínas, carnes, huevos, pescado, pollo, grasas un 30% y carbohidratos, o sea, azúcares un 40%. Esto es una proporción adecuada, completa y equilibrada de lo que debe ser una dieta normal. Debe tener entonces unos micronutrientes importantísimos, entre esos están los antioxidantes, todos conocemos los efectos que tienen entonces la vitamina C, que se encuentra en el kiwi, en nuestras guayabas, muchas de las frutas que les hacemos consumir a nuestros niños tienen vitamina C, entonces es un potente antioxidante, ayuda a la cicatrización del cuerpo, ayuda a todo el efecto que tiene que ver con el colágeno y obviamente con la piel, la vitamina E, potente antioxidante que nos ayuda a mejorar la cicatrización también, pero sobre todo a los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel. Y los carotenos, entre esos los grupos más grandes son los beta-carotenos que están en todas las frutas y las verduras de color amarillo, que son ricos en vitamina A también, que son potentes estimuladores del sistema inmunológico. Y cofactores pequeños pero importantes como es el magnesio, el zinc, el cobre, el complejo de vitaminas B como la B3 y la B6, que son los que nos van a ayudar a que nuestra célula y específicamente nuestro cuerpo tenga mejor funcionamiento y obviamente produzca adecuada energía. Cada vez que comemos proteínas y esas proteínas en nuestro cuerpo se liberan en partes más pequeñas que son los aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillos de nuestra casa. Los necesitamos ¿para qué? Para formar los huesos, para formar los músculos, para que se formen los diferentes órganos, para que se cicatrice el cuerpo adecuadamente y vuelva a funcionar adecuada como debe ser. Esos son las proteínas. Los almidones son los carbohidratos y se transforman en monosacáridos y obviamente los lípidos se transforman en ácidos grasos. Todos ellos se necesitan en conjunto para que nuestro cuerpo y específicamente la célula produzca energía.
En nuestro cuerpo, la célula se produce en una molécula de energía muy importante que se llama el ATP. El ATP es la molécula específica para que cada una de nuestras funciones, la función del corazón, para que el corazón pueda seguir latiendo, para que nuestros músculos se contraigan y podamos hacer ejercicio, o para que nuestro cerebro tenga suficiente cantidad de energía y podamos pensar, sentir y obviamente tener emociones, necesitamos energía. Pero todo eso está dado por las proteínas, los carbohidratos y las grasas que consumimos en nuestros alimentos. Cada uno de esos nutrientes tiene una cantidad específica de energía. Los carbohidratos producen 4 kilocalorías por gramo, las proteínas también 4 kilocalorías por gramo y las grasas producen 9 kilocalorías por gramo. Por eso son tan importantes. Las grasas entonces tienen una función fundamental en nuestro cuerpo y es generar energía, generar calor. Y eso es lo que realmente necesita nuestro cuerpo. ¿Qué son, qué hacen y dónde se encuentran las grasas? Entonces, ¿qué son las grasas? Las grasas son compuestos químicos que existen en todos los seres vivos que están formados de carbono, de hidrógeno y de oxígeno y que obviamente existen varios tipos. Entre esos está el colesterol del grupo de los esteroles, los fosfolípidos y los más importantes y los más grandes son los ácidos grasos y las esfingomielinas, que son la grasa que recubre todos los nervios y especialmente a nivel del cerebro, y ceras y grasas que obviamente necesita el cuerpo, pero los más importantes son los ácidos grasos o los lípidos. Son componentes de todas las grasas que consumimos en nuestra alimentación. Y esas grasas se clasifican de acuerdo a su estructura química como grasas saturadas, es decir, que son compuestos químicos que no tienen posibilidad de modificación de su estructura química porque todos sus átomos están completamente saturados. Las grasas insaturadas se clasifican como monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las insaturadas quiere decir que tienen posibilidad de intercambiar otros átomos dentro de su estructura y los hidrogenados son ácidos grasos que han sido enriquecidos con átomos de hidrógeno y son los que nosotros en la alimentación llamamos grasas trans. Las grasas trans realmente no son las más beneficiosas. La otra clasificación de los ácidos grasos, según su origen, podemos tener entonces ácidos grasos animales, toda la grasa animal, o grasas vegetales, como son los aceites, por ejemplo, el aceite de oliva es un tipo de grasa vegetal, o podemos clasificarlas si son beneficiosas, grasas saludables o buenas, o grasas perjudiciales y malas, como las grasas hidrogenadas o trans. Las grasas saturadas, entonces, son sólidas, la gran mayoría de las veces están en alimentos animales. En exceso pueden ser perjudiciales a nuestro cuerpo, generan inflamación y podemos tener un riesgo elevado de aumento del colesterol a nivel cardiovascular y generar arteriosclerosis, que es la cantidad de grasa que hay dentro de las arterias, que puede tampar las arterias del corazón y generar entonces lo que todos llamamos infartos. Las grasas insaturadas son saludables para nuestro cuerpo, son las grasas benéficas, se encuentran en forma líquida a temperatura ambiente, se extraen la gran mayoría de las veces de semillas, semillas de nueces, de macadamia, el aceite de oliva, son potentes antiinflamatorios, nos logran controlar el riesgo que podamos tener a nivel cardiovascular y el riesgo de tener enfermedades del corazón. Entonces, si el abuelito sufrió de hipertensión, tuvo infartos, la probabilidad de que los hijos tengan esos genes y esa predisposición familiar, entonces la idea es que no consuman tantas grasas saturadas, sino preferiblemente insaturadas.
Y obviamente no debemos consumir grasas hidrogenadas o trans, son muy perjudiciales para nuestro cuerpo, son muy inflamatorias y tienen un alto riesgo para nuestro corazón. Son las que están en las donas, son las que están en las grasas de los fritos, en los pasteles, todas esas grasas de la chocolatería, son grasas hidrogenadas, trans, que lo que ha permitido la industria alimentaria es que esas grasas duren más tiempo, no se oxiden, no se rancien, no se dañen y obviamente los alimentos pueden estar mucho más tiempo en cuanto a disponibilidad del consumo de las personas. Doctor Yo, Carlitos, yo tengo hasta ahí una pregunta antes de seguir. sí, No sé si de dime. pronto muchas personas también la tienen como yo. Hoy estoy modo mamá, no estoy Sí, modo de otro sí, modo. sí, perfecto. Entonces me parece chévere como que vayamos como viendo como una conclusión. Lo primero, pues a mi modo de ver y hablándolo más a mi modo de ser mamá, Sí, ¿cuál es ese plato ideal? O sea, yo cómo puedo armar ese plato ideal que tenga la composición exacta de ácidos grasos, la composición exacta de la proteína que necesita mi chiquitín. ¿Cómo puedo hacer? Yo sé que obviamente el plato tiene que ser el 70% pues muy saludable, muy vegetal y un 30% pues de proteínas y demás. Adicional a eso, soy consciente que también tenemos que suministrarle mucha agua a los niños. Yo sé que todos nosotros, pues nuestro cuerpo pues tiene que estar obviamente consumiendo agua y agua y agua, pero pues claramente cuánto sería lo ideal como para tenerlo en cuenta. Y lo tercero, pues claramente estamos viendo acá que no todas las grasas son malas. Entonces, qué chévere poder tener como un ejemplo. Tú ya hablaste, por ejemplo, de las donas, que sabemos que ajá, sí, tengámosles miedo, Dios mío. Entonces, sí, más o menos como para que hagamos como una mini conclusión hasta ahí de cómo listo, sería eso. listo. Bueno, importantísimo lo que estás diciendo y es clave. Vale. Ujú. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que, uno, no consumamos tantos alimentos que contengan grasas saturadas y grasas hidrogenadas. Las grasas hidrogenadas, lo ideal es retirarlas de nuestra dieta. ¿Qué tanta cantidad debe tener un plato de proteína? Si son niños pequeños, pequeños me refiero menores de 3 años, entonces la cantidad de proteína que debe consumir el niño es el tamaño de la palma de la mano y el grosor de su manito. Algunas veces vemos a niños que les sirven el tamaño de la porción de proteína de la carne o del pollo, igual a que al hermano adolescente o al mismo, la abuelita quiere que se coma esa proteína como el tamaño del papá. Entonces, el tamaño de su estómago no es igual y obviamente ese niño no va a ser capaz de digerir esa cantidad de proteína que está consumiendo. Entonces, cuando los niños pasan de los 3 años, generalmente por encima de los 5 años, el tamaño puede ser las 2 manitos de los niños para darle proteína y los adolescentes, sí, más o menos el tamaño ideal también sería las 2 manitos de los adolescentes. Perfecto. Estamos acostumbrados a consumir porciones mucho más grandes en cuanto a la proteína que consumimos, proteínas animales, más pollo, más carne, pero lo ideal es que sean porciones no muy grandes porque nuestro cuerpo no los va a asimilar de la forma igual. En la medida en que consumamos carne animal en tamaños mucho mayores, ese exceso de grasa que tiene esa carne se va a acumular en nuestro cuerpo, se va a oxidar y es la que va a terminar causándonos los problemas. ¿Qué tantos carbohidratos necesitamos? Necesitamos carbohidratos que se digieran fácilmente. Y obviamente los carbohidratos que se digieren fácilmente son todo lo que viene para consumir rápidamente, como las ensaladas, las hojas verdes, las verduras y obviamente las frutas también nos pueden servir. Lo ideal es no darle mucho, no consumir muchas harinas, tratar de bajarle, aunque son carbohidratos, entonces no dar tanto arroz blanco, no dar tanta papa, no dar tanta yuca, no dar tantos plátanos, que realmente es la dieta nuestra de los colombianos, papa, arroz, carne, yuca. Realmente tenemos que comenzar a cambiar un poquito esa visión
de alimentación. Ujú. Y lo otro que tú hablabas, María Victoria, del agua, lo ideal es que debemos consumir mínimo 4 vasos de agua al día para poder obviamente mantener un funcionamiento adecuado de eliminación del riñón y de eliminación de la vía digestiva de todo lo que hemos comido y que pueda salir fácilmente por desechos de nuestro cuerpo. Es más o menos lo que podríamos dar de conclusión. Excelente. Alimentos en lo posible más naturales, que no contengan tantas grasas, tantos fritos, y si contienen grasas, que sean la grasa de la proteína, pero que esa grasa sea preferiblemente, el alimento no sea frito, que sea preferiblemente usado al vapor, el pescado al vapor, la carne sudada o preferiblemente cocinada, pero dejar los fritos, las tajadas fritas, las papas fritas, la carne o el pollo frito, dejarlo preferiblemente para una vez al mes en lo posible. Los fritos se transforman en grasas saturadas, que son las que nos van a hacer que el colesterol de nuestro cuerpo suba, que obviamente tengamos un riesgo importante de hacer enfermedades más adelante de tipo el infarto, el tapar las arterias del corazón por el exceso de grasa y obviamente lo que tienen muchos de los pacientes mayores, que tenemos el colesterol elevado, que tenemos los triglicéridos elevados y una gran cantidad de cosas que tiene que ver básicamente con el sedentarismo, con el exceso de azúcares que consumimos en nuestra dieta y obviamente con el tipo de grasas que estamos consumiendo. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Genial, genial. Ya tenemos varias preguntas en el chat, pero las vamos a dejar para que al final sea la sesión de preguntas y respuestas. Yo nada más que quería meter la cucharada ahí como para Perfecto. No, guiarnos un poco, pero sí, por favor, pongan todas sus preguntas y continuamos. perfecto. Claro Muy que sí. bien. Gracias. ¿Dónde se encuentran entonces estas grasas o estos lípidos? Entonces, las grasas insaturadas se clasifican en omega 9 y el representante más importante de esas grasas insaturadas de tipo omega 9 es el aceite de oliva. El aceite o el ácido oleico, que es el representante más importante de la dieta mediterránea, entonces tiene unos efectos beneficiosos para la vía digestiva en esos pacientes que tienen estreñimiento, por ejemplo. El uso de aceite de oliva de forma rutinaria en las comidas nos va a ayudar a que el tránsito intestinal sea mejor. Y en esos pacientes que tienen dermatitis alérgicas, el aceite de oliva también tiene una gran cantidad de beneficios para mejorar esas dermatitis. Y el aceite de oliva, como les decía, en la dieta mediterránea, se sabe hoy en día que tienen potentes antioxidantes que van a ayudar a prevenir las enfermedades que tienen que ver con el sistema vascular, el colesterol elevado, la hipertensión, los infartos y ese tipo de cosas. Existe otro grupo grande de grasas insaturadas que se llaman los poliinsaturados. Son los omega 3 y los omega 6. A este grupo grande se les llama ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Esenciales quiere decir que nuestro cuerpo no los puede producir, los tenemos que utilizar de nuestra dieta para poderlos consumir y que nuestro cuerpo los use para el beneficio de él. Las grasas insaturadas, la característica que tiene es que tienen enlaces dobles en ciertas cadenas del ácido graso que le permite entonces esos efectos benéficos. Los omega 3 entonces, ¿dónde están? En el aceite de linaza, en las semillas de lino, en las semillas de chía, en el salmón, en los arenques, en las sardinas, en las cabayas, el atún también puede tener omega 3. Los omega 6 en los aceites vegetales como el de coco, girasol, la soya, el maíz, frutos secos como el aguacate, las semillas de girasol. Estos dos grupos de ácidos grasos esenciales, los omega 3 y los omega 6, tienen
unas particularidades especiales y tienen unos ácidos dentro de cada uno de su grupo específicos que vamos a ver tienen beneficios importantes. El omega 3 alfa linoleico, el omega 3 que es el EPA que llamamos el eicosapentanoico y el omega 3 docosahexaenoico que es el DHA. Ese grupo de los omega 3 son muy importantes para una gran cantidad de desarrollos que vamos a ver con la doctora Luz Estela. Y los omega 6 son los ácidos linoleico y el ácido araquidónico. El omega 6 tiene efectos benéficos también para el cuerpo porque el ácido araquidónico tiene funciones importantes en nuestro cuerpo porque nos permite entonces generar inflamación como protección de nuestro cuerpo. Entonces, hace parte fundamental de las membranas que recubren nuestros órganos, también las membranas que recubren las células. ¿Y cuáles entonces son los efectos que tienen esos ácidos grasos esenciales en nuestro cuerpo? Se sabe que los omega 3 sirven para el crecimiento y las madres que han tenido retardo de sus desarrollos del bebé durante el embarazo, que han tenido niños prematuros, se han encontrado que tienen deficiencias de los omega 3 durante todo el embarazo. Esos omega 3 se sabe que mejoran la función visual, mejoran las funciones del aprendizaje, disminuyen la tensión arterial porque disminuyen el colesterol malo, disminuyen obviamente el riesgo a la hipertensión y son potentes antiinflamatorios. Eso cada día salen más artículos en la literatura médica con este efecto antiinflamatorio de los omega 3. Los omega 3 entonces tienen mejoría para la salud cardiovascular, entonces todos debemos consumir omega 3, sobre todo desde niños para prevenir entonces si hay riesgo a tener obesidad, a tener hígado graso, a tener la hipertensión, las enfermedades metabólicas o las enfermedades como los infartos. La salud mental, hay una alta asociación también de niños y de personas mayores con depresión, estados mentales importantes de ansiedad con deficiencia de los omega 3. El omega 3 nos va a ayudar a controlar el peso y la acumulación de grasa a nivel de todo lo que tiene que ver el estómago, esos pacientes que tienen el estómago muy distendido, con una barriga muy grande, con bastante grasa, es básicamente por deficiencia también de omega 3. Nos ayuda entonces al desarrollo de la retina y el cerebro, como nos va a hablar la doctora Caicedo, y se sabe que previene muchas de las enfermedades, pero especialmente de tipo alérgico, como es el asma, y los omega 3 como potentes antiinflamatorios nos van a ayudar entonces a la prevención de la osteoporosis y el riesgo de fracturas en los pacientes mayores. ¿Cuáles son las funciones entonces? ¿Qué hacen en nuestro cuerpo? Son una reserva energética, les dije yo al principio, que ayudaban a producir alta cantidad de energía en nuestro cuerpo. Forman las estructuras de todo lo que tiene que ver nuestras membranas, son el aislante de las células y nos permiten entonces que las células funcionen como unidades selladas a raíz de todos esos lípidos y todas esas estructuras de ácidos grasos alrededor de las membranas celulares y son los medios de protección que tenemos en las plantas y las palmas de los pies. Recordar que nuestras plantas y nuestras palmas de los pies son ricas en tejido graso y nos permiten entonces para la protección de las caídas, cuando cogemos cosas muy pesadas o cuando caminamos largas distancias o cuando hacemos deporte. Esa es una de las funciones que hace también esos ácidos grasos. Son reguladores de todas las hormonas que tienen que ver con el metabolismo del colesterol en nuestro cuerpo, como las hormonas tiroideas, por ejemplo. Y son transportadoras de la grasa que consumimos, ayudan a que las enzimas que están en la célula funcionen mucho más rápido y esas reacciones produzcan energía más rápidamente y adecuadamente para el funcionamiento de todos los órganos. Y es el transporte de las vitaminas que tienen que ver con grasa. Entonces existen vitaminas que son
hidrosolubles y vitaminas que son liposolubles. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la E y la K, y necesitan grasas para su transporte y el adecuado funcionamiento en el cuerpo. Y obviamente la grasa, cada vez que consumimos alimentos muy grasosos, nos genera saciedad, no queremos seguir comiendo. Entonces, también es importante consumir grasa para que generemos una disminución del apetito. Entonces, como le decía, esos ácidos grasos son parte fundamental de todas nuestras membranas. Producen 9 calorías por gramo cada vez que las consumimos. La relación ideal de los omega 6 a omega 3 es una relación de 2 a 1, pero la dieta que actualmente estamos llevando es 20 de omega 6, 1 de omega 3, una dieta que nos genera inflamación y nos genera entonces todas las enfermedades que estamos viendo en la sociedad actual. Y todas estas sustancias entonces se transforman en nuestro cuerpo como la medicina hoy en día llama los nutracéuticos, que son cualquier parte del alimento que tiene un componente beneficioso para la salud del cuerpo y que algunos de ustedes los van a encontrar como alimentos funcionales. Esos alimentos funcionales, especialmente los ácidos grasos, entonces, como les dije, funcionan a nivel de los huesos. Necesitamos esos ácidos grasos para que las neuronas tengan un adecuado funcionamiento, para que los músculos tengan también un adecuado funcionamiento y específicamente para nivel cardiovascular. Entonces es una integración de todo nuestro cuerpo con todos los nutrientes que estamos consumiendo, pero específicamente a nivel de las grasas, que hace que nuestro cuerpo sea una integración de todos los sistemas, el sistema óseo, el sistema cardiovascular, el sistema linfático, el sistema neurológico, y en la medida en que consumamos grasas saludables, tendremos menos riesgo a tener entonces obesidad. Y este médico español, el doctor Jorge Enrique Campillo, que es un endocrinólogo, escribió este libro hace muchos años, El mono obeso, y nos habla cómo ha sido la evolución nutricional del hombre, que cada vez consumíamos más vegetales, menos carne, y hoy en día consumimos menos carnes, pero mucha más grasa de tipo saturado, y obviamente nos ha generado una patología bien importante: exceso de calorías, más sedentarismo, más exceso de grasas saturadas y trans, mucho más carbohidratos refinados que están en las gaseosas, todas esas bebidas de cajas, y obviamente deficiencias de los omega 3, y obviamente que hablar de la cantidad de sustancias tóxicas que son irritantes para nuestro cuerpo. Eso se debió a una gran cantidad de cambios en el tipo de alimentación desde principios del siglo pasado, y esos cambios a raíz de aumento de los omega 6, especialmente con la industrialización de los alimentos, las papas fritas, todo lo que tenía que ver en paquetes, comidas mucho más industrializadas y más rápido, las pizzas congeladas, todo ese tipo de alimentos generó entonces un cambio importante de nuestra alimentación. Y uno de los investigadores más importantes que tiene que ver con el estudio de las grasas fue este doctor, el doctor Burke, que básicamente a principios del siglo pasado nos hizo unos estudios con raticas y demostró que si a las raticas no les daban consumo de grasas, no sobrevivían y morían mucho más rápido comparadas con las raticas que les daban grasas saludables. Entonces, es para mostrarles que sí, definitivamente la grasa es esencial, es muy importante, y obviamente tenemos que cuidar a nuestros niños, que estamos en el siglo de los niños, en este siglo de la pandemia, pero que tenemos que darle variedades de alimentos, pero especialmente alimentos saludables con grasas saludables. Este es un parque que existe en Suecia, donde los niños interactúan desde muy pequeños con las diferentes formas de las frutas y las verduras, y eso hace que los niños se relacionen mejor y acepten más adecuadamente el tipo de alimentación. Dejo entonces y doy paso para que la doctora Caicedo continúe con la segunda parte de la conferencia. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Y continuando con lo que dijo el doctor Moreno, hablando de cómo hay grasas buenas y grasas que nos sirven, yo quiero poner esta frase de Thomas Alva Edison que dice que la principal función del cuerpo
es llevar el cerebro a cuestas, o sea, tener un cuerpo sano nos va a dar un cerebro sano y un desarrollo sano. Entonces es muy, muy importante la nutrición para el cerebro. La nutrición, el doctor Moreno ya lo habló que había bloques constructores, micronutrientes, fuentes de energía, moléculas bioactivas que todas contribuyen a tener una buena nutrición, pero haciendo referencia específicamente al desarrollo de los niños, al por qué o cómo hacemos para que un niño tenga un desarrollo normal, tiene que ver con que tenga una buena nutrición, que tenga unos genes adecuados, un estilo de vida adecuado, un medio ambiente estimulante, un buen estado de salud. Tiene que ver con el cociente intelectual de la madre, con tener un buen sueño, y eso es importantísimo, dormir bien hace que el cerebro se desarrolle bien y con que tenga una buena estimulación. Si un niño cuenta con todo eso, le vamos a asegurar un muy buen neurodesarrollo. ¿Y es neurodesarrollo qué es? Es ese proceso evolutivo que refleja el desarrollo del cerebro, tanto estructural como anatómico y funcional, desde el momento en que ocurre la concepción hasta, como veremos, casi los 20 años. Entonces, todo eso, todo lo que el niño logra, todos los logros que el niño tiene, sentarse, hablar, caminar, luego pensar y hacer una serie de cosas, tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Y el desarrollo del cerebro ocurre especialmente en el último trimestre del embarazo hasta los 2 años de edad. En ese momento el cerebro, de ser muy pequeñito, triplica su peso durante esos 2 años y forma 100 billones de neuronas. Imagínense ustedes, con 500.000 sinapsis, que es la conexión que existe entre cada neurona. Entonces el desarrollo del cerebro en esos 2 primeros años de vida es rapidísimo, importantísimo, y es cuando más influye toda esta parte nutricional de la que estamos hablando. Vemos cómo el desarrollo va desde las partes azules son las que están mielinizados y cómo poco a poco se va mielinizando el cerebro y dura casi hasta los 20 años, cada vez más lento, pero mucho más rápido en los primeros años. Y hay nutriciones y nutrientes claves para que ese desarrollo se dé, para que el niño tenga un buen desarrollo cognitivo, sea intelectual y un buen comportamiento. Tiene que ver con nutrientes claves como las LC-PUFAs, que son los ácidos grasos de los que hablábamos, el ácido fólico, la vitamina B, el hierro, la vitamina C, el zinc, la vitamina A, el selenio, el yodo, la colina y obviamente las proteínas. Entonces, todos estos nutrientes son básicos para lograr ese desarrollo del cerebro. Imagínense que el cerebro está en una actividad metabólica, una actividad importantísima, entonces necesitamos nutrirlo. Si un niño no se nutre bien desde el embarazo y sobre todo esos 2 primeros años de vida, pues eso va a tener consecuencias a largo plazo en su desarrollo y en su rendimiento intelectual. Y hay que recordar qué es el desarrollo cognitivo, qué es lo que hace que uno tenga lo que llamamos, entre comillas, inteligencia, más o menos. Tiene que ver con la memoria, con la atención, con la percepción, con el aprendizaje, con la capacidad de solucionar problemas, con las emociones también, con la comunicación y con las habilidades sociales. Es todo lo que hace que el niño perciba y entienda su mundo. Entonces, si tenemos un cerebro bien desarrollado, bien nutrido, este proceso se va a dar adecuadamente. Y hay que recordar lo que ya les decía el doctor Moreno, que los lípidos constituyen el 60% del cerebro. El 60% del cerebro son lípidos, son grasas. Y de esos, el 70% son ácidos grasos poliinsaturados, 35 a 40 DHA y 50 a 55 ARA, que ya les mencionó el doctor Moreno. Y sabemos que esos ácidos grasos poliinsaturados, que son ácidos grasos esenciales, el niño los recibe primero in útero, después de la leche materna, y vale la pena aquí enfatizar en lo importante que es el dar leche materna, el que el niño reciba una buena nutrición de su mamá, de esa leche que es la que le va a dar todos estos ácidos grasos fundamentales para su desarrollo. Obviamente que la madre también esté muy bien nutrida en útero, y ya hay estudios que muestran que madres desnutridas, madres que no reciben el suficiente aporte de esos ácidos grasos, tienen niños que tienen problemas en el desarrollo y niños que tienen dificultades en el desarrollo cerebral. Y posteriormente, ya cuando el niño ya no recibe leche materna, pues los ácidos grasos van a venir de esos alimentos como el pescado, el hígado, los huevos, los pescados que ya le mencionó el doctor Moreno, frutos secos, todas estas cosas que él ya les habló.
¿Y dónde actúan estos ácidos grasos que llamamos LC-PUFAs? Pues actúan en el cerebro, como ya vimos, actúan en la sinapsis, que es esa conexión donde una neurona se comunica con la otra y le da órdenes para que ocurran todos los procesos que nos hacen actuar, movernos, pensar, todos los procesos cerebrales actúan a nivel de las membranas celulares y actúan a nivel del ojo. Entonces, todos estos sitios de acción hacen que los LC-PUFAs tengan acciones importantes. Y cuando suplementamos este DHA, que ustedes lo han visto mencionado mucho tiempo, se supone que hay mejor agudeza visual, mejor capacidad en su aprendizaje, mejoría de la memoria, parece que mejora la agresividad ante el estrés, las respuestas de estrés y el manejo de estrés puede hacerse mejor. Podría ser un tratamiento alternativo del trastorno de déficit de atención con hiperactividad y se ha visto también en efectos en pacientes con enfermedades mentales tan graves como la esquizofrenia. Los bajos niveles de estos ácidos grasos entonces incrementan el riesgo de déficit visual y cognitivo que puede ocurrir desde la infancia y a largo plazo ya en los adultos podrían incrementar el riesgo de demencia o deterioro cognitivo con todas las demencias y Alzheimer que se presentan en pacientes ancianos. Voy a hablarles de dos trastornos neurológicos que tienen que ver mucho con la parte nutricional, que cada vez se están estudiando más los aspectos nutricionales que podrían estar influyendo en estos. Uno es el famoso TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que se compone de tres cosas específicas: inatención, hiperactividad e impulsividad. Es un trastorno de origen neurológico que tiene estas características y la inatención es esto, simplemente el niño que no logra concentrarse, no logra prestar atención a lo que está ocurriendo, se pierde en la clase, se distrae en sus tareas. La hiperactividad no es el niño que hace muchas actividades, sino es el niño que no puede estarse quieto, que está brincando, moviéndose, subiéndose a todas partes, que se sube a los muebles, corre cuando no es oportuno. Y la impulsividad es esa dificultad para controlar los impulsos. Es el niño que hace, entre comillas, maldades y no puede parar sus impulsos, que ante cualquier cosa se pone muy furioso y puede ser agresivo, y que tiene entonces esa dificultad para frenar y para darse, no es para darse cuenta de lo que está haciendo está mal, sino para inhibir el comportamiento inmediato. No es que el niño no sea capaz de saber que esto está mal hecho, simplemente no es capaz de frenar el comportamiento cuando se presenta el momento. Hemos visto que cada vez hay más niños con déficit de atención con hiperactividad, que el diagnóstico se está volviendo, entre comillas, podríamos decir, de moda, y que hay muchos niños diagnosticados y que cada vez las estadísticas nos muestran que hay más niños. Sabemos que esto puede ocurrir por la exposición a toxinas, sabemos que nuestro medio ambiente, el medio ambiente no solo de aire, sino de alimentos contaminados, de una cantidad de cosas, entonces da a un cerebro que está en formación de exposición mayor a toxinas, que hay cambios en la nutrición, porque muchas veces nuestros ancestros, nuestros abuelos dicen, en mi época eso no existía, porque en su época había menos toxinas, había mejor nutrición, o nutrición menos tóxica, había menos exposición a la televisión, menos exposición a juegos de videos, y además había padres que tienen más tiempo para sus hijos. Entonces la suma de esto, todo esto, da posiblemente una mayor cantidad de niños con trastorno de déficit de atención o con síntomas similares, pero esto quiere decir que no todos estos niños necesitan medicación. Sabemos definitivamente que el TDAH tiene una base genética en la que actúan todos estos factores para que se exprese en una mayor número. Hay niños que vienen con esa base genética, pero todo esto puede que no esté tan expresado ni tan fuerte, pero la pregunta es, ¿todos estos niños necesitan medicación? No todos lo necesitan, tenemos que tratarlos en forma, lo que llamamos multimodal, tratamiento en la casa, en el colegio, tratamiento médico, psicoterapia y otros tratamientos dentro de los cuales está la dieta. Fíjense que no es solo la dieta, son muchas otras cosas y hay que pensar en algunos alimentos y nutrición específica para estos niños. Tenemos primero una dieta básica, que es la dieta que les decía el doctor Moreno, balanceada, equilibrada, una dieta adecuada para estos niños. También hay dietas restrictivas o cuando descubrimos sensibilidad o alergias, hay algunas cosas que podemos restringir y suplementos que se pueden utilizar como los ácidos grasos, el zinc, el hierro, el magnesio y algunos otros oligoelementos.
En cuanto a nutrición básica, hay una cosa que quiero hacer énfasis y es en esto, mantener una glicemia normal, evitar demasiados azúcares, carbohidratos procesados y mantener lo que llamamos un índice glicémico de los alimentos. Se ha visto que los niños que, por ejemplo, desayunan con alimentos ricos en carbohidratos, estos niños a quienes solo les dan de desayuno un cereal de chocolate, con leche, con azúcar, sin ninguna proteína, con una carga altísima de lo que llamamos ese índice glucémico altísimo de los alimentos, van a ser inquietos así no tengan déficit de atención con hiperactividad. Se vio que grupos de niños en experimentos a quienes daban de ese tipo de desayunos con altos índices de azúcar y desayunos balanceados con proteína, con azúcar, con adecuada como debe ser, con carbohidratos y lípidos adecuados, estos niños, ese grupo que recibió un desayuno balanceado, era menos inquieto que el grupo que recibía ese desayuno con alto índice de azúcar, sobre todo en las primeras horas del colegio. Todos tenemos la experiencia de ver cómo hay niños que se tornan supremamente inquietos cuando reciben mucha carga de azúcar, cuando hay papás que me dicen, doctora, yo no puedo darle a mi niño por la noche nada que tenga azúcar porque si no, no logro que se acueste a dormir y que se esté quieto. Sí, esto está claro, el azúcar y el exceso de azúcar aumenta la actividad, hace que el niño esté mucho más inquieto y más desatento. Una cosa muy importante es tener muy buen desayuno, y esto de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo es importantísimo. Uno debe tener muy buen desayuno, un almuerzo bueno y una comida liviana para facilitar el sueño, para todas estas cosas. Entonces, importantísimo en la nutrición básica de estos niños con trastornos de déficit de atención, el tener muy buen desayuno. Quiero hacer como dejar ese mensaje. Tenemos también que hay dietas restrictivas de colorantes y aditivos. Hay estudios que demuestran que el exceso de colorantes, de los alimentos ricos en colorantes, de los alimentos ricos en azúcares, y aquí vamos a estas bebidas azucaradas, a estas bebidas con las cuales ahorita ya se está sacando la ley para evitar que se vendan y que los niños reciban estas bebidas tan azucaradas con cargas altísimas de colorantes y de aditivos, aumentan la hiperactividad, y cuando se restringen en los niños que son sensibles a estos, específicamente más sensibles a estos, mejoran. Dieta de eliminación de ciertos alimentos, sobre todo cuando los niños son sensibles a estos alimentos y cuando comprobamos que existe una relación real entre el aumento de la actividad y esta dieta, porque o si no nos tocaría restringir muchísimos alimentos y pues los niños tendrían como un problema muy grave para comer y desenvolverse en el mundo si hacemos dietas restrictivas muy fuertes. Tener en cuenta los suplementos con ácidos grasos, con aminoácidos, con vitaminas y minerales, especialmente cuando se necesitan y en ciertos niños especiales. Entonces, esto para el TDAH hay ciertos alimentos que tenemos que tratar de evitar. Aquí están algunos, todos los que tienen azúcares procesados, los alimentos muy dulces, las papas fritas, los perros calientes, todo lo que sea embutidos, todos esos alimentos tan procesados y tan dulces, tratar de evitarlos al máximo si nuestros niños tienen trastorno de déficit de atención. Y en cambio promover el uso de las frutas, las verduras, los granos enteros, la carne, alimentos que que son mucho menos procesados y más naturales. Entre más naturales sean, mucho mejor. Esta es una publicación científica donde recomiendan evitar y preferir ciertos alimentos, evitar para los niños que tienen TDAH las comidas rápidas, las carnes rojas, las papas fritas, los productos de alto contenido graso y las bebidas sodas que tienen dulce. Y preferir los pescados, especialmente los cocidos al vapor, a la parrilla o en lata, no los fritos, los vegetales, el tomate, la fruta fresca, los granos enteros y los productos lácteos bajos en grasa. Esa es una recomendación, básicamente es tener una dieta sana, evitar cosas que ya sabemos que definitivamente hacen daño. Y en cuanto a otro, también en casi epidemia, que ahora vemos tantos niños
con lo que llamamos trastorno del espectro autista, lo que antes se llamaba autismo infantil, que es el trastorno, el TEA, o trastorno del espectro autista, que son niños que tienen unas alteraciones en su comunicación, en su interacción social, niños que evitan el contacto visual, que no responden cuando se los llaman, que no participan en sus actividades con otros niños, que ignoran la presencia de los demás, que no tienen afectos apropiados, que no tienen empatía, niños que no se pueden comunicar tanto verbal como preverbal, no es el niño que puede hacer gestos y comunicarse, sino el niño que ni habla con la voz, pero tampoco con la cara, que tiene esta falta de lenguaje y que no puede mantener una comunicación con otro, que no tiene, cuando logra lenguaje, su lenguaje es como repetitivo, como un lenguaje raro, como habla como jerga, como palabras raras, en forma rara, que no tiene actitudes anticipatorias como estas del niño de lanzar los brazos para que lo alcen, que no puede interpretar cuando alguien está triste o está asustado, porque no puede interpretar la expresión de la cara de los demás, que presentan conductas repetitivas, que hacen, no tienen fantasía ni juego creativo, sino en vez de jugar creativamente amontonan las cosas o las ponen en filas o las arruman de tal forma, en forma muy ordenada, o que además presentan resistencia al cambio. Cualquier cambio en sus rutinas les produce mucha angustia. Se ha hablado de algunos aspectos nutricionales y algunas cosas que podrían utilizarse para mejorar el autismo, digamos, para mejorar algunos síntomas del autismo, porque es importante recalcar que ninguno de estos tratamientos cura el autismo. Son todas cosas que complementan el tratamiento y que en algunos pacientes pueden resultar útiles, porque no todos los niños con autismo son exactamente iguales. Sabemos exactamente que lo que nosotros conocemos como el fenotipo, o sea, que es la expresión de cada niño, en el autismo es diferente dependiendo de los factores genéticos y dependiendo de los factores ambientales o epigenéticos. Entonces, por eso no todos los niños responden a los tratamientos ni a las mismas cosas. Estas son algunas de las cosas que se han utilizado, los ácidos grasos, las dietas libres de gluten y caseína, el suplemento de ácido fólico, de vitamina D, de vitamina B12, perdón, y la utilización de omega 3 y autismo, que son lo que hablamos de los ácidos grasos. Se ha visto en los estudios que los niños con autismo tienen anormalidades en el metabolismo de los lípidos, que el omega 3 puede mejorar el desarrollo y la función de las membranas celulares y que por eso podría actuar y ayudar a los pacientes, y que algunos síntomas del autismo en algunas experiencias o estudios pues, que se han hecho, han mejorado con la utilización de omega 3, como por ejemplo la motivación social y el comportamiento. Motivación social quiere decir la parte de lograr que el niño se motive a estar con otras personas y a que tenga mejor interacción, que es muy importante. Y pues lo que se ha visto también es que hay pocos efectos secundarios en la utilización de estos ácidos grasos en los niños cuando se ha dado a la dosis como debe de ser y con un seguimiento médico. Por eso estas recomendaciones, que son recomendaciones publicadas en artículos científicos para la utilización de omega 3, quiero dejárselas, que dicen lo siguiente: cualquier suplementación, consultar siempre con el médico tratante del niño. No suspender medicaciones que esté recibiendo este niño porque les vamos a dar una suplementación, ya sea con ácidos grasos o sea con alguna otra cosa. Considerar el uso de omega 3 como una terapia complementaria al tratamiento, no como la única terapia para el tratamiento de estos niños. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque no quiere decir que esto va a suplir o a hacer que el tratamiento que venía recibiendo el niño se le pueda quitar. Que hay algunas cosas como la presencia, por ejemplo, de niños que tienen piel seca, que tienen piel escamosa, que tienen eczema o que tienen los ojitos muy secos. Parece que estos niños pueden tener deficiencia de ácidos grasos y serían los que más se beneficiarían cuando les ponemos omega 3, que además se recomienda cuando se suplementa con omega 3 hacer seguimientos rutinarios entre 6 a 12 meses de la bioquímica, de los perfiles de lípidos, o sea, hacer colesterol, hacer un perfil lipídico de los niños que utilizan esto, y utilizar siempre un suplemento que sea de reconocida calidad.
Eso es muy importante, no utilizar cualquier suplemento, sino suplementos que estén autorizados y reconocidos, y como les digo, siempre con la supervisión del médico tratante de ese niño para evitarnos complicaciones. Voy a ponerles este resumen rápido como para dejarles un mensajito para que lo miremos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí están nuestros correos por si los quieren copiar, si los quieren escribir, si quieren alguna bibliografía de lo que hablamos. Y pues damos paso a las preguntas. María Victoria, ya estamos aquí los dos para contestar sus inquietudes. Claro que sí. Yo aquí ya tengo resumidas varias preguntas que todos los asistentes han hecho el día de hoy. Entonces, pues bueno, acá la gente súper contenta, han puesto mucho cuidado de la información que los doctores muy amablemente nos han contado, nos han explicado de manera detallada. Aquí hemos aprendido que tenemos que consumir grasas saludables, que hay unas que no son tan saludables. Pero bueno, vamos a empezar a unificar las preguntas para que toda la gente, igual si tienen más preguntas respecto a la charla de hoy, pues bienvenidas. Entonces aquí tengo varias, doctores. Voy a empezar con la siguiente. Aquí básicamente hay mamás que nos preguntan acerca de, bueno, que si existe algún otro aceite similar al aceite de oliva, que también pueda suplementar de manera correcta el consumo de ácidos grasos. Realmente existen varios, por ejemplo, el aceite de linaza, el aceite de macadamia, el aceite de canola, pero realmente el que se consigue más fácil en el mercado es el aceite de oliva. Lo ideal siempre cuando consuman aceite de oliva es consumir o comprar aceites que vengan en vidrio, frasco de vidrio, preferiblemente botellas de vidrio oscuro, y que diga dentro de la etiqueta del aceite de oliva que es aceite de primera prensión en frío. ¿Qué quiere decir eso? Es que cogieron las olivas o las aceitunas y las exprimieron en la primera vez, y ese aceite que salió es el que te están vendiendo y es el de primera prensión en frío. Cuando compramos aceites refinados o aceites extra vírgenes, el extra virgen o el refinado quiere decir que ha sido mezclado con ese de primera prensión con algún residuo de otros aceites, también de oliva. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta que hacen por acá, básicamente es las mamás muy preocupadas, y en el caso mío también, en el caso nuestro, digamos que qué alimentos serían ideales empezar a consumir y empezar a habituar a nuestros niños desde casa, pues que comamos desde muy chiquitines, como para evitar que a futuro empiecen a tener riesgos a nivel cardiovascular, riesgos, digamos, de enfermedades neuronales y ese tipo de cosas. Pues, ¿qué sería lo ideal empezar a consumir desde ya? Bueno, lo ideal es acostumbrar a los niños a los aceites como el aceite de oliva.
echarle en agregarlo a la ensalada, utilizarlo en la sopa, ese sería lo ideal. La otra forma que también es fácil y que también contiene aceites insaturados son los frutos secos. Las macadamias, las nueces, las almendras, las nueces de nogal, todos esos tienen aceites que nos pueden ayudar y pueden servir como preventivos de esas enfermedades a futuro, pero también al niño nos van a ayudar que cuando esté con deseos de comerse un paquete, le ofrezcamos los frutos secos. Y eso nos va a permitir entonces ir al niño dándole beneficios o alimentos mucho más saludables. Hay que recordar una cosa, que los niños aprenden por imitación. Entonces, si los papás no comemos sano, pues los niños nunca van a comer sano. Entonces, digamos, la primera cosa, mi recomendación es que los papás comamos sano. Si yo no puedo prohibirle a mi hijo las papas fritas, si yo estoy comiendo papas fritas con gaseosa azucarada todo el día. Entonces es súper, súper importante enseñar con el ejemplo. Los niños aprenden por imitación y los niños realmente desde muy pequeños, ellos no desarrollan un disgusto hacia los alimentos. Más bien nosotros se los vamos transmitiendo. Entonces, el lograr que un niño coja gusto por los alimentos saludables, pues es cuestión de que nosotros comamos primero saludable. Ok, súper bien. Acá hay más preguntas acerca del omega 3. El omega 3, ¿a partir de cuándo los debemos consumir? ¿Qué necesidad diaria pueden tener nuestros niños de omega 3? Pues obviamente como grasa saludable en este momento. Hoy en día varios estudios han demostrado que definitivamente todos, en general los adultos y los niños, tenemos deficiencia de omega 3. Entonces, lo ideal es suplir esas necesidades. En los niños se debe utilizar entre 500 y 800 miligramos de omega 3 para suplir esas necesidades o esas deficiencias que tenemos. En los adultos, lo ideal es que sea entre 1200 y 1600 miligramos diarios de omega 3. Todo depende también si hay alguna asociación de enfermedades. Entonces, en los pacientes que sean niños que tengan asma, que tengan dermatitis alérgicas, en pacientes, como dijo la doctora, autismo, trastornos de atención, probablemente esos niños vamos a necesitar darle una dosis más alta, por lo menos llegando hasta los 1000 miligramos o los 1200 miligramos al día de omega 3. Sí, hay que recordar que nuestra dieta occidental es pobre en omega 3, por eso somos deficientes. Porque antes además teníamos dietas un poquito más equilibradas y ahora nuestra dieta occidental es muy pobre y por eso necesitamos suplir. Definitivamente, perdón, Sí. Antes de la siguiente pregunta, yo quiero hacer tengo una inquietud al respecto, y es, definitivamente, todo lo que hemos aprendido hoy es que con base en la alimentación podemos llegar a manejar los diferentes aspectos, patologías que podemos llegar a ver en los niños, incluso como adultos. Para poder consumir un excelente omega 3, llevándolo a nuestra dieta diaria, debemos estar consumiendo prácticamente unas altas dosis de pescado. Considero que ahí es cuando necesitamos de pronto la alternativa como tal de buscar una suplementación con el fin de que nos pueda llegar a proveer ese omega 3 que en realidad necesitamos, de las características que necesitamos, y que finalmente van a tener la garantía como tal de la pureza, porque para nadie es un secreto que los océanos, los grandes mares y todo esto, hay una gran contaminación. Entonces, ¿ustedes cómo pueden llegar a recomendar para poder obtener esos grados tan altos de pureza y de calidad de ese omega 3? Es importante de pronto para que lo tengamos en cuenta. Sí, realmente lo que tú dices, Carlos, es cierto. Tendríamos que darle al niño por lo menos todos los días salmón para darle como una suplencia o una cantidad adecuada de omega 3. Probablemente no estamos ni en las condiciones de ofrecerle todos los días el salmón por el costo, por una gran cantidad de disponibilidades en el mercado y ese tipo de cosas. Entonces,
lo que podemos hacer es darle suplencias con otro tipo de alimentos. Las sardinas, por ejemplo, tienen altas concentraciones también de omega 3, entonces también podría ser, es un poco también más económico, de pronto pensando en la economía, pero en esos pacientes que necesitemos darle suplencias y que necesitemos darle los requerimientos específicos, es cuando tenemos que utilizar el omega 3 que sea ya, digamos, titulado, purificado y con la concentración específica que necesitemos. El caso sería, por ejemplo, el de fish oil para poderle dar a los pacientes. Perfecto, sí es algo importante y pues nosotros como Formulabs es importante comentarle a las personas que nos están acompañando que podemos tener la posibilidad de apoyar la nutrición de nuestros hijos y de nosotros también como adultos gracias a el aceite de pescado que nosotros puntualmente tenemos aquí como representación en Colombia, que es de Carlson Labs, que es un laboratorio que viene de procedencia, la materia prima de Noruega, es fabricado en Noruega y lo tenemos directamente disponible pues para los tratamientos de todos los pacientes, desde los niños hasta pues obviamente el adulto mayor. Y la doctora Luz Estela comentaba acerca de los déficits de atención de los niños y hemos encontrado una respuesta casi que inmediata en niños con déficit de atención. Al empezar un tratamiento de 1 a 2 semanas ya empezamos a ver unos resultados muy importantes en su lenguaje, en su atención. Doctora Luz Estela, hacer un tratamiento con este tipo de omega 3 en altas dosis, ¿vamos a encontrar ese resultado? Pues los estudios muestran que hay un grupo grande de niños que responde con ese tipo de suplementación de omega 3. Okay. Es una de las cosas que, digamos, más se está estudiando. Todavía hay algunos estudios contradictorios, pero la verdad es que la mayoría de los estudios apoyan que el uso de dosis entre 600 a 1200 miligramos de omega 3 en niños con déficit de atención puede ser beneficioso para mejorar algunos de los síntomas. Quiero hacer énfasis en que esto es parte del tratamiento, ¿no? Y volver a repetir, no es el único, es parte. Ustedes recuerdan la gráfica que yo puse donde hay 5 ítems donde hay que tratar. Entonces, parte del tratamiento es esta suplementación y es algo que está dando buenos resultados y que hay publicaciones, cada vez hay más publicaciones mostrando cómo esa suplementación puede mejorar algunos de los síntomas y ayudar y complementar el tratamiento de estos niños. Al ver esa equivalencia de 20 a 1 que tenemos en estos momentos pues en nuestra dieta, nosotros necesitamos es un omega 3 que no venga acompañado de omega 6 ni omega 9, ¿verdad? Sí, exactamente así es, Carlos. Ok, porque tenemos ya unos altos índices de omega 6, que es el proinflamatorio, y debemos empezar a tratar de subir las cantidades de omega 3 pues, para nuestro organismo. Entonces, es importante qué características debe tener ese tipo de suplementación, doctor Carlos Lo Arturo. ideal es que siempre tenga EPA y DHA en concentraciones adecuadas y obviamente que garantice que el producto pues no tenga metales pesados, que no tenga químicos, que sea libre de colorantes y que obviamente esté completamente, digamos, un extracto bien adecuado y bien concentrado para que pueda ser usado en los niños sobre todo. Entonces, creo que es importante la concentración y la biodisponibilidad que tiene el producto. Perfecto. Y mira que ahorita para que María ve, si tienes otras preguntas, ya para terminar mi intervención es, nuestra preocupación como padres es qué le debo dar a mi hijo y qué no le debo dar a mi hijo. Y considero que en conclusión de todo lo que hemos visto es, debemos tener muy presente que para nuestros hijos el tema de las grasas, inicialmente el problema era el azúcar, ¿no? Y
teníamos nosotros el tema de las grasas también, como dijimos al principio, era el problema principal como tal, que no debíamos consumir grasas. Pero si analizamos el tema de los azúcares, los alimentos procesados y todo lo que nos ha llevado a consumir por la practicidad, porque lo tenemos más a la mano, los jugos de cajita y todo esto, las campañas que se están haciendo en estos momentos para eliminar eso de la lonchera de los niños es muy grande. Entonces, todo radica en la alimentación, en la buena alimentación, en la sana alimentación, y si en algo nosotros podemos apoyar y aportar a esa nutrición con fish oil, con el omega 3, pues encontramos un respaldo muy bueno para todos los tratamientos. Entonces, pues puntualmente vamos a apoyar esa nutrición como tal para nuestros niños y para los adultos, porque finalmente encontramos que también para el adulto mayor, el tema de Parkinson, el tema de Alzheimer, también lo podemos llegar a tratar con el omega 3, ¿no? Entonces, no sé, a ver si tienes otra pregunta. María Victoria. Sí, por acá estoy. Hay muchas más preguntas. Estaba aquí pues revisando todas las preguntas que hay acá en el chat. Bueno, les agradecemos a todos de verdad todas estas preguntas tan importantes. Acá hay una que me pareció súper para que los doctores la puedan ver y dice, doctor, buenas tardes, mi hija es muy distraída, pues sin pasar a ser déficit de atención. Entonces, la persona pregunta esto, pues cómo debe reforzar su alimentación para mejorar como esa memoria y esa concentración. Bueno, importantísimo lo que estábamos hablando de qué no debemos comer y qué sí debemos comer. No debemos comer todo lo que sea alimentos procesados, los azúcares refinados, las bebidas con colorantes, o sea, toda la cantidad de cosas de las que ya estábamos hablando, de esos alimentos demasiado procesados, demasiado dulces. Sabemos que el azúcar definitivamente produce una cantidad de problemas y favorece la inatención. Segundo, lo que les hablaba de tener unas dietas adecuadas, de desayunar muy bien, de tener una dieta equilibrada donde haya una carga normal de grasas, proteínas y carbohidratos. Y en el caso de ser necesario, pues suplementar con alguno de los alimentos que se necesitan. En este caso puede ser omega 3, le podría ayudar, porque como decíamos, prácticamente todos de alguna manera somos deficientes de omega 3 y prácticamente todos necesitamos. Entonces, el mantener una buena dieta y como veremos de pronto en otros talleres, una buena salud intestinal es fundamental para mantener un buen desarrollo a todos los niveles. Y parte del desarrollo es la atención. Entonces, esa parte es clara. Excelente, esa pregunta la estaba formulando María Alejandra. Gracias por tu pregunta, María Alejandra. Bueno, acá hay otra pregunta de Germán. Muchas gracias por preguntar. Germán dice que qué alimentos naturales tienen contenido de antioxidantes. A mi modo de ver, pues el omega 3 es un gran alimento, pero no sé si tengamos algunas otras sugerencias. Para mí el número uno actualmente que utilizo. Bueno, antioxidantes hay una gran cantidad de sustancias en la naturaleza que tienen antioxidantes. Las plantas tienen unas sustancias que trabajan como defensoras de la planta y se llaman polifenoles. Los polifenoles están en la gran mayoría de las frutas. Por ejemplo, el maqui, que pertenece al grupo de los arándanos, de las uvas, por ejemplo, tienen potentes polifenoles y obviamente esas sustancias son potentes antiinflamatorios. El maqui es una planta, es una frutica como los arándanos, originario de Chile y que se sabe que tiene unos efectos benéficos como antioxidante y especialmente para el envejecimiento. La cáscara de la uva, especialmente las uvas, como las uvas isabelinas, las uvas chiquitas negras, tiene una componente que son polifenoles y antioxidantes que se llama el resveratrol. Y el resveratrol se sabe hoy en día que evita el envejecimiento, mejora la función cardiovascular, desinflama el hígado, ayuda a los diabéticos a mejorar y regular el azúcar. Entonces, y son potentes antioxidantes. La vitamina E, la vitamina C, por ejemplo, el kiwi, que es muy rico en vitamina C, que es un potente antioxidante. Entonces, existen en la naturaleza gran cantidad de alimentos, sobre todo los que son naturales, las frutas y las verduras,
que tienen todas esas sustancias y que son lo que debemos tratar de darle a nuestros niños para que coman. Yo les quiero decir aquí un consejo. Yo llevo más de 30 años como pediatra y una de las cosas que me motivó a toda esta parte de la nutrición es que aprendí a cocinar y me volví chef de cocina. Y le enseñé a mis hijas, y trabajamos todos en casa, es porque leímos varios estudios y encontramos que los niños que aprenden a cocinar 5 recetas muy bien desde antes de la adolescencia o incluso hasta la adolescencia, son niños que no van a sufrir ni de obesidad, ni de hipertensión, ni de diabetes, ni problemas del síndrome metabólico. Y eso fue lo que comenzamos a trabajar con mis hijas. Entonces, mis hijas hoy en día cocinan, saben ellas mismas cocinar, les encantan las verduras, les encantan las frutas. Ahí por ahí vi a alguien que escribía que la imitación no me sirvió. Probablemente ustedes como papás trabajan muy bien consumiendo frutas, pero es probable que desde hace tiempos los hábitos alimentarios en ese niño no fueron los más adecuados. Y si ya está grandecito es más difícil. Entonces, combínenlo llévenlo a la cocina para que él empiece a meterse en las técnicas de la cocina y que él mismo crea. Y obviamente la cocina, meterse uno a la cocina es un laboratorio de química. Aprender a hacer las combinaciones de los alimentos, aprender a degustar los olores, los sabores, las texturas, es una cosa maravillosa. Entonces, en esos niños que no saben comer, que no les gusta, que no pueden, que no tienen el deseo de comer, llévenlos hacia la cocina a que les ayuden a preparar los alimentos. Esos niños aprenden a comer de una forma distinta y los invito a que cocinemos. Realmente aprender a cocinar es una de las cosas más maravillosas que hay. Se distrae, es una meditación, cambiamos de ambiente y además creamos nosotros nuestros propios alimentos. Eso es una de las cosas que les quiero dejar como experiencia personal. No olvidar que hay otros alimentos antioxidantes, sobre todo para los adultos, como por ejemplo el té verde, que tiene un gran poder antioxidante, las nueces, el aguacate, los alimentos, algunos frutos secos. Entonces no olvidar también esos alimentos. Y lo que dice Carlos es fundamental. Si un niño aprende a cocinar, probablemente aprende a comer. Y creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es que todos hemos cocinado cada vez más. Y cada vez sabemos el valor de los alimentos y aprendemos a cocinar buenos alimentos, y eso es algo que realmente nos ha ayudado, yo creo. Mira que tú has dicho algo importante, doctora y doctor Carlos, pues todo eso de aprender a cocinar es una dinámica que hemos aprendido todos en casa, porque pues como hemos tenido más tiempo de estar acá y hay veces pues el tema es que estoy aburrido, el niño, la niña, ¿qué hacemos? Entonces uno lo pone como una dinámica ahí grupal y entre todos, entonces tú haces esto, tú lo otro, pero fíjate que también yo siento que, y analizo mucho que todo esto inicia desde que haces el mercado, o por lo menos a mí me pasaba mucho antes de todo lo que he aprendido en este trabajo, y es, desde ahí inicia. Si tú compras cosas que no son tan saludables y no te fijas en lo que estás trayendo a tu casa, pues desde ahí obviamente lo que van a encontrar los chiquitos. Por ahí veo una pregunta y es, doctores, ¿qué hacemos que como estamos todo el día, a mis hijos les da una ansiedad y corren para la cocina entre el desayuno y el almuerzo porque tienen como ganas de picar alguito? Entonces, ¿qué les damos en ese espacio de tiempo? Entonces, si llegan a la cocina, buscan en la alacena y encuentran todo lo que no es, entonces, no sé, el paquetico, lo que sea, obviamente, pues obviamente la culpa es de uno. Entonces, si de Claro, pronto hay una cosa bien importante y es que en la consulta los papás me dicen, doctor, pero es que el niño le encantan los paquetes y se los come todos en un momentico. Yo le digo, ¿y quién compra los paquetes en el mercado? Porque el niño no puede irse para el supermercado a comprar los paquetes. ¿Quién los compra? El papá y la mamá. Entonces, la condición es no compres paquetes en el mercado. Compra más frutos secos, compra definitivamente alimentos que sean más fáciles de preparar, como las frutas y las verduras. Y creo que si al niño le ofrecemos un pancake de avena, por ejemplo, con banano, o le hacemos definitivamente una ensalada rica, con buen aceite de oliva, probablemente eso nos va a ayudar a mejorar. Y una ensalada fácil de hacer, por ejemplo, una ensalada capresa. Entonces, tomates cherry,
albahaca, muchísimo aceite de oliva, pimienta, y podemos comprar mozzarellinas de búfala y se le agregan y se mezcla muy bien y es una ensalada deliciosa, la ensalada capresa, les gusta a los niños, tiene también un poco de verduras, tiene los tomaticos, tiene la albahaca que también tiene potentes antioxidantes y nos pueden ayudar y obviamente también podemos utilizar, por ejemplo, espinacas, higos, mango, aceite de oliva, pimienta, un poquito de miel para agregarle al aderezo con el vinagre y el aceite de oliva. O sea que hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer fáciles, sin tanto problema, baratas, que podemos comprar fácilmente en el supermercado y que se consiguen cada vez más alimentos orgánicos que no son tan costosos. Yo creo que eso amerita un espacio para que hagamos una ensalada de esas, Doc. ¿Qué opinas? Claro, claro, que podemos hacer una invitación, incluso podemos hacer un taller. Tengo una amiga que es chef de cocina, Ok. es chef vegana, pero hace muchas cosas naturales y ella es de México y podemos hacer un espacio con ella para que nos enseñe a hacer cosas interesantes. Claro. Bueno, ¿qué opina la gente que está conectada? ¿Sí les gustaría? Si quieren en el chat para que dejen sus comentarios. Si ponemos a cocinar más bien al doctor Carlos Arturo Moreno y a la doctora Luz Estela en un taller y, Claro, y pasamos una lista de ingredientes y todo lo que debemos tener para que todo lo vayamos haciendo. Si les claro, una idea, exacto. para que por favor lo pongan en el chat si les llama la atención. Sí, claro. Yo les cuento una experiencia. Carlos, durante mucho tiempo les hacía las loncheras a nuestras hijas. Bueno, Carlos y yo somos esposos. Entonces, él les hacía las loncheras a nuestras hijas y las compañeritas y las mamás de las niñas del colegio empezaron a pedirnos que por favor nos contrataban para hacerles las loncheras porque les parecían deliciosas y súper saludables. Y eso es solamente uno, digamos, mezclar y conocer algunos alimentos y eso es una maravilla. Y eso es una buena cosa para un taller, hacer taller de loncheras saludables, por ejemplo. Bienvenido. Claro que sí. Maravilloso, de verdad que sí. Otra cosa que siempre les voy a decir es, no dejen de involucrar a los niños en la cocina. En la medida que los niños se involucren en la cocinada de los alimentos, son niños que van a ser más felices, van a comer mejor y probablemente no van a necesitar consumir tantos azúcares y carbohidratos y esos alimentos industrializados. Y vamos a probablemente, si les damos en este momento las suplencias de omega 3 que estamos todos deficientes, probablemente nos va a ayudar mucho más a todo este problema que tenemos hoy en día. Buenísimo. Imagínate un taller para poder involucrar a los niños en sus propias loncheras. ¿Qué quieren llevar? Pero que ellos también vengan y lo preparen. Sería magnífico. Uy, hay Entonces, una cosa maravillosa y es que dime cuál es tu antojo y te diré qué emoción tienes. Entonces hay un libro maravilloso de eso. Si te antojan los dulces es que estás muy triste, por ejemplo. okay. Entonces es todo ese tipo de cosas que se pueden trabajar desde la cocina y la emocionalidad. No, magnífico. Mira que aquí van surgiendo muchas ideas. Qué bonito Mire que estos espacios. tengo acá unos niños que también quieren contarnos su experiencia y están acá súper ansiosos contándonos que, porque bueno, por lo menos mis hijas, ellas toman todos los días el fish oil, pero pues yo se los doy la cucharada de fish oil y adiós para el colegio. Ese es, digamos, encima del desayuno que a veces lucho para que desayunen porque por las horas en que los recoge el bus ahorita que están semipresencial, pues 5:30, 6 de la mañana, aún no quieren desayunar nada. Entonces, por ahí inclusive hay preguntas, ya vamos a tener aquí también a otro chiquitín que ya toma fish oil desde Manizales, nos acompaña Emanuel, que también está aquí súper ansioso por contarnos un poquito, él nos hizo un video y todo contando, pues, mejor dicho, es el más juicioso, el más juicioso, por ahí está saludando, hola Emanuel, gracias por eso. Hola. Cuéntanos, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Yo soy Emanuel y tomo los aceites de omega 3, fish oil, y eso me ayuda mucho para la salud, me ayuda para la mente, para la piel, y tiene un delicioso sabor. Mi mamá me lo da. Muchas gracias, Emanuel, por contarnos. Y es ese, el de Carlos. Sí, ahí está. Por acá también tenemos a María Paula. Y tiene buen sabor.
Qué Exacto. bien, Emanuel, súper, súper. Muy bien, Emanuel, así es. Nos encanta que Manuel tome el producto. Miren, por acá apareció María Paula. Hola, María Paula. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué ha No, pasado pues desde que tomas también fish vengo oil? a contarles que mis papitos todos los días me dan el fish oil. Y la verdad me ha parecido muy bueno porque pues ahorita con todo esto del estudio virtual como que uno normalmente se desconcentra mucho con lo que hay en el entorno, pero como que desde que empecé a tomarlo como que me concentro más, como que capto más las cosas, entonces siento que me ha ayudado bastante, la verdad. Y por acá está mi hermanita que también les quiere como contar su experiencia. A ver, cuéntanos, Gaby, tu experiencia. Hola, mi Hola. nombre es Gabriela y les quería contar que yo me tomo todas las mañanas el fish oil. Tiene un delicioso sabor a limón. Ya entré a mis clases presenciales y no me puedo ir sin tomármelo porque me da energía y concentración. Gracias. Sí. Bueno, Gracias por súper. contarnos esa experiencia. Entonces, Manuel, María Paula y Gaby, tenemos un súper testimonio ahí de todo lo que tenemos con el omega 3. Y miren que ahora tenemos las opciones con los doctores de que vamos a hacer ensaladas, vamos a tomarlo de diferentes alternativas. Muchas No, gracias. me saca la piedra, pero así, o barrón. Bueno, no todos estamos como de buen genio en estos momentos. Pero bueno, yo creo que tomando fish oil se nos mejora el estado anímico. Acá Miren hay que, dos últimas preguntas. Termina si quieres dale, la dale, idea y hay dos preguntas más por acá. dale, por favor. Ah, bueno, hay una pregunta interesante. Lo que pasa es que no sé cómo es el nombre. Dice RDYNI. No sé quién es. Hola, muchas gracias por tus preguntas. Acá preguntan que cuál es como la mejor hora de consumir el omega 3. Yo lo doy a mis niñas en las mañanas, pero acá preguntan que si es mejor en las horas de la noche. Lo ideal siempre es utilizarlo en las mañanas, no en la noche, porque el organismo en la noche está preparándose para descansar, para eliminar todos los desechos del metabolismo del día. En el día asimilamos los nutrientes, en la noche los metabolizamos y en la noche sacamos la basura del cuerpo, digámoslo así. Entonces, ese es un nutriente muy poderoso, el omega 3, que necesitamos que funcione bien y que esté en el momento metabólico adecuado del cuerpo, y eso es en la mañana para que esté mejor. Ok, doctor. O sea, definitivamente estamos haciéndolo de manera correcta. Desayunan cualquier cosita y su cucharadita de fish oil. Perfecto. Y preferible por una cucharadita. En los niños la dosis que tiene es 2.5 centímetros, que les da 800 miligramos. Perfecto. Y es importante, yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Desde los niños hasta el adulto mayor, a todos merecemos tener una muy buena nutrición y podemos apoyarnos con Fish Oil. En este caso, porque vamos a hacer más adelante otros talleres también para que las personas que están conectadas nos acompañen, donde vamos a hablar sobre ese tema del manejo del Alzheimer. Nosotros, bueno, ustedes que son pediatras, pero ya en el adulto mayor, qué importante tener este tema a nivel nutricional, obviamente muy enfocado con el soporte del omega 3. Entonces, eso sería también interesante. Bueno, pues ustedes que lo han consumido directamente, pues también tienen obviamente ese resultado. Y como decía el doctor Moreno, es una cucharada diaria, son 5 ml que equivalen a 1.600 miligramos. Y para niños es media cucharadita, sencillamente es un producto que es para toda la familia. Entonces, sencillamente vamos a ofrecer lo mejor en cuanto a garantía de la pureza y la calidad de un excelente producto. Eso me parece importante aclarar. Y si tienen más preguntas también. Pues no sé cómo estamos de tiempo, doctores. Acá hay más preguntitas, pero pues ustedes nos dirán cómo estamos. Ahí contestamos la pregunta. Vale, gracias Diana. Entonces ahí está nuestra pregunta. Lo tomamos en la mañana. Bueno, acá me preguntan también que si también es ideal para minimizar el tema de las alergias. Sí, obviamente les ponía ahí en una de las diapos
las diapositivas que mostraba que definitivamente previene los procesos alérgicos y el asma. Entonces, como los omega 3 son potentes antiinflamatorios, entonces la dosis que se debe dar en esos niños es obviamente el doble de la dosis recomendada normal. Si vamos a dar suplencia, serían 800, pero si el niño tiene una alergia o tiene asma, pues lo ideal darle es 1600, o sea, 5 centímetros, como un efecto antiinflamatorio para lograr controlar. El tiempo que debe utilizar ese niño debe ser mínimo 3 meses a 6 meses de tratamiento para entonces prevenir el proceso inflamatorio que tiene el niño por el asma. El asma es una enfermedad alérgica, pero al mismo tiempo es una enfermedad inflamatoria. Entonces tenemos que darle algunas sustancias que ayuden a desinflamar y entre esos están los omega 3. Ok, aquí hay una pregunta, doctor, muchas gracias, de Stephanie. Dice que con patologías de esclerosis múltiple es recomendable tomarlo. Sí, hay estudios también para pacientes con enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta que muchos de esos procesos neurodegenerativos tienen que ver con estrés oxidativo, tienen que ver con inflamación crónica o lo que llamamos inflamación silenciosa. Entonces, los suplementos con ácidos grasos están indicados en algunos de estos pacientes y se ha visto por la relación que existe entre todo esto, esta parte, como decíamos, del estrés oxidativo y las enfermedades neurodegenerativas, que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el Parkinson, todas ese tipo de enfermedades. Ok, súper. Acá hay una pregunta de Germán también. Dice que si es posible también este omega 3 para recuperación de hígado graso. Exactamente, como tiene un efecto benéfico sobre los órganos y es un efecto que hace que el órgano se regenere porque desinflama el órgano. Entonces, eso es una de las funciones que tiene el omega 3 sobre el hígado. Desinflama el hígado, lo regenera y evita que siga apareciendo el hígado graso. Una de las características también que tienen los omega 3 es que disminuyen el colesterol en la sangre. Y si los pacientes tienen hígado graso es porque se ha venido subiendo el colesterol en sangre. Entonces, él logra prevenir ese aumento del colesterol en la sangre de los pacientes. Bueno, yo pienso que hay que dejar tema para los otros talleres. Sí, yo también. No, pero está muy bien, muy interesante, muy bueno todo. Qué rico que hayan participado, que hayan hecho tantas preguntas. Eso quiere decir que el tema les interesa. Creo que lo de la nutrición cada vez cobra más fuerza a nivel de todas las familias y a nivel de todo el grupo de la sociedad y especialmente porque queremos tener niños cada vez más sanos. Claro que sí, doctor Moreno, doctora Caicedo. La verdad para nosotros ha sido un placer poder contar con ustedes en este espacio para poder compartir toda esa información tan valiosa. Y bueno, ya aquí vamos a tener muy en cuenta todos los comentarios que tenemos en el chat, porque pues esto continúa. Vamos a seguir haciendo estos talleres, sabemos que hay muchas personas que necesitan información. Vamos a seguir creando esta comunidad para poder apoyar de una forma muy sencilla y pues a la vez un tema académico que vaya en un lenguaje bastante normal para que todos entendamos. Entonces, la verdad, muy agradecidos con ustedes. María Victoria, no sé, yo creo que hay muchas personas que quieren saber si de pronto pueden adquirir el producto, tienen preguntas, no sé si tú tienes algo de pronto para Desde el cierre, ya para finalizar nuestra charla, porque también hay que descansar y estar también compartiendo un poquito con nuestras familias. Una cosa que les iba a contar, bueno, mañana a todas las personas que se registraron a nuestra charla, les va a llegar a su correo un bono especial para que puedan, si desean adquirir alguno de nuestros productos, pues a un precio súper chévere, para que lo tengan en cuenta y todas las veces que participen en los talleres, pues van a poder tener como este beneficio. Entonces va a ser súper chévere para los que están interesados y me han preguntado un montón, ahí pues van a tener como su bono de descuento para que lo puedan redimir con los productos de Fórmula. Lo segundo, pues bueno, contarles que nuestro próximo taller va a ser el 23 de marzo.
para que por favor pues vayan agendándose de una vez a las 6:30 de la tarde, vayan trayendo papel y lápiz, vamos a hacer, obviamente con tiempo les contaremos si vamos a poder hacer acá una ensalada sencilla para que participen los niños. La idea es que nos acompañen también en estos talleres, así como hoy nos acompañó Emanuel, María Paula, Gabriela, bueno, acá los esperamos a todos con muchas ideas nuevas. Y pues darle las gracias al doctor Carlos, a la doctora Luz Estela por este espacio de información y de conocimiento que hemos compartido hoy para todas las personas que nos acompañaron. Si tienen más dudas o preguntas, pueden dejarnos sus correos y pues básicamente vamos a seguir respondiendo en el transcurso del día de mañana todas las inquietudes que tengan. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta Muchas mañana. gracias, Que gracias a descansen. todos. Gracias. Un abrazo, Hasta gracias luego. Emanuel. Dios Chao. los bendiga, muchas gracias. Gracias a Chao, todos. nos vemos. Chao. Doctor Carlos, Chao. que les vaya bien. Soy yo. Ay, pero es que... Sí, no, doctor Carlos. Ay, pero Chao. ya vamos. Chao a todos los pacientes del doctor Carlos Arturo, claro que sí, Wow, los que nos sí. están acompañando. Muchas gracias a todos los que participaron, a María Elena, por acá está Nélida, Mauricio, el doctor Enrique Segura, muchas gracias por estar con nosotros. A Gladys, a Luz, a Germán que estuvo haciendo preguntas, bueno, genial. Al equipo de Formulabs también, el equipo Sí, de... sí, por acá los vi, muy juiciosos. Don Carlos, señora María Victoria, feliz noche, muchísimas gracias. De verdad que muy, muy, muy interesante. Aunque los míos ya están grandecitos los muchachos, pero pues Ajá. tenemos al bebé de mi hija que tiene 3 añitos y en todo lo que hablaban, no sé sino pensar y pensar y pensar en cómo nutrirlo y alimentarlo sanamente cada vez más. De verdad que mil gracias por el espacio, por los refrescar conocimientos que también tenía perdidos por allí. Mil y mil gracias. Muy interesante, de verdad. A ustedes y a todas las personas que entraron hoy. Y Bendiciones. no solamente para los niños, acuérdese, también para los adultos. Claro, sí, señor. Con el tema de la suplencia. El doctor Fajardo también lo vemos por ahí conectado. Muchas gracias, doctor. Ajá. Señora Cecilia, bueno, qué bueno. Estamos creando una comunidad muy, muy afortunados nosotros de poder contar con el apoyo y con la asistencia de muchas personas que necesitan información. Qué rico. Ujú. Por acá nos están dejando el chat con los agradecimientos. Ivonne Alejandra, gracias. Muchas gracias, dice Carolina. Gina Forero dice que gracias, excelente taller. Ana Rendón nos está dejando su correo. Con el mayor gusto vamos a compartir la información que necesites sobre nuestros productos. Por acá, Diana Carolina, muchas gracias. Karen, muchas gracias a ti por participar. Bueno, y alistar el delantal y todo eso para el taller. A ver si vamos a hacer estas loncheras saludables para nuestros hijos. Bueno, yo me despido. Muchas gracias. Una feliz noche. Que descansen. Hola, Giselita. ¿Me escucha, Giselle?